Bienvenidos, caballeros. Gracias por estar con nosotros en este tiempo para poder contestar algunas de las preguntas de nuestros amigos. Así que una sesión de preguntas y respuestas en el Ministerio Legal una vez más. Así que es un gozo verles de nuevo. Gracias, Dr. Reader, por su último mensaje antes del almuerzo. La pregunta, en la categoría bíblica, si el Señor no nos tienta, ¿puede explicar cuando dice esa frase en la oración del Señor, no me dirijas en tentación? Bueno, yo puedo empezar. Quizá me sorprende el hecho de que en el Evangelio de Mateo la oración del Señor sigue bien rápido en el capítulo 6, después del capítulo 4, donde dice que el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado por el maligno en el desierto, y cuando estaba joven recuerdo estar adorando entre los reformados holandeses y siempre orábamos la oración diciendo, líbranos del maligno. Y se puede debatir la traducción, pero creo que nuestro Señor nos recuerda que Él sostuvo la tentación, soportó la tentación por nosotros y venció al maligno. Y oramos que siga preservándonos para que nosotros no enfrentemos la tentación que Él enfrentó y que seamos librados del maligno para vivir para Cristo. Creo que eso es solo parte de lo que está pasando en esa oración. Yo diría también, y yo amo la traducción, creo que es la mejor traducción, no nos guíes en tentación, sino libéranos del tentador. Y eso es lo que está tratando de alcanzar, que somos recordados que Cristo fue el que perduró por nosotros las tentaciones y por tanto nosotros somos liberados a través de su fidelidad en todas nuestras vidas bajo el asalto del maligno. Pero, por otro lado, nosotros, la noción total de que somos sido probados no es algo necesariamente que es malo, es al contrario, es algo que Dios usa este tiempo de probarnos. Y por cierto, también Dios soberanamente puede tomar eso que el mundo, la carne, el diablo y el mundo puede usar para tratar de llamarnos la atención y hacernos caer, y lo puede usar en su mano soberana para discipularnos y desarrollarnos, pero nosotros debemos de entonces correr la tentación. Hago dos comentarios. Número uno, los cristianos hacen un gran error en esta área, en que resistimos la tentación y corremos a Satanás. Y la Biblia nos dice no que vayamos a correr de Satanás, sino que lo vayamos a resistir y él va a huir de nosotros. Aquello que es diseñado para causarnos pecar, nosotros debemos entonces de correr esa tentación y ir detrás de ese ambiente de santidad y los medios de gracia que nos va a edificar. Una vez más, habiendo dicho eso, cuando el Señor trae pruebas que no son diseñadas para entonces llevarnos a caer, sino que son diseñadas para edificarnos, es una prueba de la mano de Dios, divina de Dios. Es como el maestro mío de álgebra. Yo estaba convencido que él me daba exámenes para colgarme. Actualmente yo siempre le he dicho a la persona, no tienes que preocuparte de la escuela. Después que tengas álgebra, exámenes, vas a tener oración en la iglesia. Pero un examen en las manos del Dios Todopoderoso, eso es ahí para mostrarnos lo que sabemos, mostrarnos lo que no sabemos y mostrarnos lo que debemos saber. Eso es de la mano del Señor. Pero nosotros huimos aquello que es diseñado por el mundo, la carne y el pecado para hacernos caer. Puedo decir rápidamente, creo que es confuso para todos cuando escuchamos eso. Parte del problema es la forma como se traduce al inglés y cómo entendemos esa porción del Padre Nuestro. Hay un poco de hebraísmo ahí, una manera de hablar, una manera de señalar un punto de cuando somos tentados.
Señor, cuando somos tentados, sácanos de ahí. Ayúdanos a huir de ahí. Sé que suena lo opuesto a lo que está diciendo, pero entender la manera en que los hebreos hablaban y pensaban. Hay un hebraísmo a lo largo de los evangelios. Y creo que es más así lo que está diciendo. ¿Cómo usted sabe la diferencia entre ser convencido del Espíritu Santo o ser acusado por el diablo? No siempre sabemos. Y tenemos que orar para que el Señor nos dé discernimiento para saber, porque se siente como lo mismo. Toda esta pregunta de la convicción y la pregunta, aún la diferencia entre sentirse con convicción y sentirse culpable, se siente como lo mismo. Pero cuando estamos con convicción del Espíritu Santo, Él trae arrepentimiento. Cuando el Espíritu nos convence, nosotros nos arrepentimos, buscamos restauración, buscamos reconciliación, nos arrepentimos, confesamos, nos consagramos a un nuevo estilo de vida. Las acusaciones de Satanás, la diferencia fundamental es que sus acusaciones no son verdad. Dios conoce nuestros pecados, pero Él nos llama con nuestros nombres. Satanás conoce nuestros nombres, pero nos llama por sus pecados. Así que lo que a veces Satanás trata de hacer es recordarnos de nuestros pecados, acusarnos de nuestros pecados cuando ya hemos llevado esos pecados al Señor, cuando ya nos hemos arrepentido de esos pecados. Lo que Satanás a menudo hace, por lo menos en mi vida, yo trato de pedir perdón por un pecado a un ser amado, mi esposa, un amigo, un hermano, a mis hijos. Lo que Satanás quiere es golpearme y hacerme sencillamente hacerme hundirme en mi culpa, vergüenza, hacerme sentir miserable. Y le oro al Señor que me dé el gozo y el sentimiento de libertad de saber que yo he sido perdonado. Y por tanto, cuando Satanás nos acusa, tenemos que recordar que si hemos ido al Señor, si hemos confesado, si nos hemos arrepentido, y ha sido un verdadero arrepentimiento, no es que nos sentimos simplemente más, sino un verdadero arrepentimiento, necesitamos ser capaces de enfrentar al diablo, resistir al diablo. Pero muchas veces en nuestras vidas, los sentimientos de la culpa y de la vergüenza que nos traen, nos hunden, son realmente del maligno. Y el único remedio no es confrontarlo nosotros mismos, porque el diablo no tiene miedo de mí ni de ti. Él tiene miedo del que está dentro de nosotros. Tenemos que recordarle de quién está en nosotros y recordarnos a nosotros mismos de quién está en nosotros, porque Él puede resistirnos, pero no puede resistir al que está dentro de nosotros. Quisiera afirmar lo que estaba diciendo Burke en este momento. De una forma concebible se puede observar, este es el pecado en mi vida. Satanás toma la ocasión que se le acusa a los hermanos para llevarte a un momento de desesperación, en una duda pecaminosa. Entonces, eso puede pasar. Pero el Espíritu Santo va a llegar a nuestra vida para traer convicción y eso aparece en la confesión y arrepentimiento. Y una confesión y arrepentimiento me lleva a la cruz. Porque Satanás tiene que correr por lo que Cristo ha hecho en la cruz y porque la residencia del Espíritu Santo dentro de mí, y por eso es que la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Por mucho tiempo es como si yo seguía diciendo, Señor, yo tengo este adversario, ¿verdad? Que es la pista 280 en Birmingham. El diablo manda a todo el mundo detrás de mí, en los lados del carro mío, para acosarme, y lo único que me mantiene mentalmente correcta es esa persona tal vez está visitando nuestra iglesia, tal vez posiblemente siento convicción en mi alma, entonces voy al Señor, Señor, aquí estoy de nuevo. Y por mucho tiempo, esta perspectiva de esa convicción, que Jesús está intercediendo,
Padre, perdónale. Es Terry una vez más, está de nuevo en el 280. Pero Señor, pero hemos hecho esto de 70 veces 7. Vamos a darle otra oportunidad. Eso es lo que pasa. Padre, perdónalo. Yo lo pagué. La justicia demanda ese perdón. Por lo tanto, y escuche bien, si usted puede buscar el sermón de Sinclair de Romanos 8, versículo 30 al 39, donde él va a través de esas 4 preguntas retóricas, ¿quién va a traer una acusación en contra del elegido de Dios? Y Dios es el que justifica. ¿Quiénes son los que condenan? ¿Y quién fue el que murió? Cristo. ¿Quién fue el que es resucitado? ¿Quién está a la mano derecha del Padre y ahora está intercediendo por nosotros? El Espíritu Santo te mandó a ti a Jesús. Satanás te manda a ti mismo para entonces que tengas desesperación, pero nosotros tenemos a Cristo. Aprecio lo que dijiste, Burke, sobre no solamente conocer la diferencia de C.S. Lewis en los libros de Scrutopo, las cartas del diablo a mi sobrino. Dice que es una de sus estrategias, pero hay una gran diferencia, viene de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo en nuestra relación del Nuevo Testamento es viva, creciente, y las convicciones crecen de esa relación. Creo que eso es parte de la madurez cristiana, parte de lo que es crecer en sabiduría, reconocer el estar a tono con el Espíritu. Aclaremos esto, el Espíritu no es una cantidad, tenemos todo lo del Espíritu que siempre necesitamos en nuestra conversión, pero nosotros crecemos en nuestra relación con el Espíritu, y el Espíritu obra, la obra de convicción, convicción y trae seguridad también. Hay una diferencia entre las acusaciones del diablo y la convicción de pecado que trae el Espíritu. Añado una cosa más. Yo creo que a veces Satanás viene acusando antes de nosotros pensar, o hemos pasado mucho tiempo golpeándonos a nosotros mismos por nuestro pecado. Antes de ir al Señor y pedirle perdón, Satanás viene y nos acusa y nos dice, tú no mereces pedir perdón de nuevo. Porque es así como somos seres humanos. Nos tratamos de esa forma unos a otros. No merecemos pedir perdón otra vez. Así que pensamos que eso es exactamente lo que el diablo está diciendo. Tú no mereces ser perdonado. Pero Jesús dice 70 veces 7. Y algunas veces nosotros lo que hacemos es que escuchamos esa mentira y no vamos al Señor. Pensamos que el Señor está cansado de oírme a mí. El Señor está cansado de oírme de hablar de la forma como yo le hablé a alguien, los motivos del corazón. El Señor está cansado de que venga a Él y decirle, lo siento. El Señor no es un hombre como nosotros. El Señor siempre quiere que vengamos, siempre quiere oír de nosotros. Nunca se cansa de oír de nosotros. Creo que eso es algo que nos hunde a muchos. El Señor quiere oír de nosotros, está listo para perdonarnos, está corriendo hacia nosotros y nos abraza. Por eso tenemos en nuestra casa, en el pasillo central, una copia del cuadro del hijo pródigo de Rembrandt, porque quiero que mis hijos recuerden que siempre pueden correr y que el Padre siempre está corriendo con brazos abiertos hacia nosotros. Algo más que nosotros podemos hacer es que me ayuda a recordar en ese momento, yo le permito a Satanás saber, tú tienes razón, yo no estoy donde debo de estar, pero puedo adorar a Jesús que no estoy donde estaba antes. Eso hace eco a la oración de Lutero cuando fue tentado, cuando era tentado por el diablo. Y luego él se burla de Satanás, porque Satanás es un mentiroso. Pero en este punto, Satanás significa acusador, lo saben todos los estudiantes de hebreo. Él me acusa de mi pecado ante Dios y luego acusa a Dios de no estar dispuesto a perdonarme.
y a Él le alegra cualquier acusación que funcione para alejarnos del amor de Dios. Pero el Espíritu Santo es un consolador que nos consuela y nos hace atravesar la acusación y llegar a un arrepentimiento Si genuino. alguien fuera a pasar un periodo de duda, y no solamente su salvación por el pecado, pero dudas en toda la idea de quién es Dios, ¿qué deberían hacer esa persona? ¿Deberían considerarse verdaderamente salvo? Bueno, vamos entonces vamos a ser un poquito controversial. Yo creo, si nada más, Primera de Juan afirma la realidad de que las dudas, en un sentido, es una afirmación de que eres salvo. Porque Juan dice que cuando nosotros dudamos, nosotros vamos al Señor, porque Él es más grande que nuestras dudas. Yo no creo que las dudas van a maldecir el alma de un hombre. Sí creo, si entiendo la Biblia correctamente, que van a haber muchos que van de camino a una condenación eterna porque por presumir de una forma pecaminosa. Muchos me dirán aquel día lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Presumir de una forma pecaminosa es peligroso, pero las dudas como tal que son contestadas cuando vamos al Señor, no a mi vida, sino al Señor, que es mi vida, yo creo que esas son dudas productivas en mi vida, de tal forma que yo pueda aprender y cantar. Bendecida seguridad tengo en Cristo. Cristo es el que obviamente cambia y quita mis dudas. Y ahí es donde, es como yo tal vez trataré de aconsejar a esa persona. Yo siempre me ha bendecido mucho leer Calvino sobre la fe y donde habla sobre este tema de la duda. Me parece muy útil cuando Calvino dice que la fe no duda. El cristiano puede dudar, el cristiano puede tener preguntas, pero el antídoto a la duda es la fe. La fe es el escudo que usamos para protegernos de la duda. La fe es lo que nos dice, confía en las promesas de Dios, sin importar en que estemos tentados a dudar. Y creo que eso es importante tenerlo presente, porque si tienes dudas, no se trata de que tu fe esté dudando. Eres tú el que está dudando, pero si eres un cristiano verdaderamente, como dice Calvino, esas dudas vienen de afuera, pero el escudo que viene de adentro es la fe y confianza en las promesas de Dios. No significa esto que no haya preguntas reales que podemos hacernos. Necesitamos lidiar con ellas. Quizás si hay un momento en la vida donde dudes la existencia de Dios y puedes leer la Biblia y hablar con amigos cristianos y puedes ver un atardecer. La revelación de Dios se encuentra en todo nuestro alrededor. Si no crees en Dios es porque no estás mirando lo suficiente alrededor, arriba, abajo. Tú debes tener una buena manera de decir esto. A mí me gusta la forma que tú lo estás explicando, honestamente. Yo simplemente creo que ahí es donde la fe salvadora nos va a llevar. La fe salvadora no es el acto de un momento. La fe salvadora es la adquisición de una vida, de un estilo de vida que te sigue enviando a Cristo. Escuchen bien, hermanos. Alguien me dijo, bueno, estás en la segunda parte de tu ministerio, ahora estás en las últimas. En las últimas no, yo estoy más cerca donde estaba. Yo he dado toda mi vida a algo. Y en el medio de la noche, ¿de verdad? ¿Es real? Yo solamente tengo un lugar a donde ir. Es por el Espíritu a través de la palabra vuelta a Cristo, la cual es más grande que muchas de las dudas que pueden llegar de mi fe débil. Eso es lo que la fe salvadora. Por eso es que Pablo dice al final de su vida, él no dice, no sé lo que creo. Él es un teólogo muy bueno. Él no dijo, yo sé cuándo creí, aunque él tiene una idea de su conversión, una experiencia. Él no dijo, yo sé que creo,
Él dice, yo sé a quién he querido. Él es capaz de guardar aquello que Él me ha dado. Y eso es lo que Él dice dentro de horas antes de perder su vida por Jesús. Solo añadiría, entendiendo entender la seguridad, tú tomas a Calvino, uno de los pasajes que he considerado muy útiles, eso es lo que dice el catecismo en la Confesión de Westminster sobre la seguridad. Si tú estudias esas parafostandensos, lo comprendes mejor. Pero está hablando de asuntos no solamente de seguridad, sino también de la existencia de Dios. Y menciono esto, algunas veces olvidamos que la apologética es también para la iglesia y pensamos de la apologética esencialmente para los no regenerados, para el mundo allá afuera. Y al pensar de la confiabilidad de la Escritura, la existencia de Dios, la historicidad de Jesús, estas son cosas que pueden ayudar a otros cristianos dentro de la iglesia que luchan con esto y que hay recursos que pueden ayudarles cuando surjan estas preguntas y que se les puede fielmente recomendar a ellos. Usualmente Están sentados todos aquí en silencio. Una de mis últimas conversaciones con Arcy fue sobre la Biblia y una de las cosas de las que hablamos fue de cómo cuanto más viejos somos, más vemos la coherencia de la Biblia y lo más profundo y tanto más profundo es nuestro sentido de aprecio por este libro, escrito durante siglos por muchos autores que dicen lo mismo. Cuanto más tiempo pasas con la Biblia y la estudias, no te añade más problemas, sino que se vuelve más hermosa y más profunda y más consoladora y nos asegura. Así que a todos los jóvenes, de parte de estos viejitos de este lado del panel, no debería hablar por ti al decir esto. yo necesito que tú hables por Ya mí. estoy en el club también. Pablo dice que él terminó, ¿verdad?, el curso, y creo que está hablando de golf. La coherencia hermosa del mensaje de la Biblia llevará a cualquiera que se tome el tiempo para estudiar la Biblia a ver que es verdad. Estos jóvenes nos presionan tanto. También es importante que nosotros mencionemos que si la duda persiste, puede ser el resultado de pecado no confesado, puede ser el resultado de una vida no fructífera, puede ser el resultado del hecho de que la persona simplemente no conoce a Cristo. Puede ser el comienzo de alguien apostatar de la fe, de la iglesia. Conozco todo tipo de personas que han tenido preguntas y algunas dudas, que estaban en iglesias que en la prepandemia y ya no están ahí. Y Dios limpió su iglesia de muchas maneras, purificó su iglesia de muchas maneras. Así que hay personas que tienen dudas porque no creen o todavía no creen y lo que necesitan escuchar es el Evangelio. Y uno de los trabajos que tenemos como pastores al predicar es ayudar a determinar quién es inconverso dentro de la congregación. Predicar acerca de los frutos que vienen en la santificación, la justicia, de confesar nuestros pecados. Muchos presumen de la gracia de Dios, pero realmente no conocen la gracia de Dios. Si Dios es el que elige, y entiendo que aquí RC me está diciendo, porque Dios es el que elige, ¿cuál es entonces la responsabilidad del hombre? Solo quiero decir al principio, yo no estoy bajo ninguna noción falsa de que todo el que está aquí entiende o cree de que Dios es soberano en la salvación. Hay uno ahí,
Y la razón por la que lo puedo decir es que he asistido a la conferencia Ligonier por casi 3 años antes de entender y afirmar la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Le tomó 5 años al Dr. Sproul al luchar con esto. Me tomó 2 años y medio a luchar con esto y lo aborrecía. Así que yo sé que hay personas aquí que no entienden, quizás entienden, pero la rechazan. Yo sé de personas en nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia, que no se adhieren a la soteriología reformada. Solo quiero que estamos en la misma, sepan que estamos en la misma página y yo sé dónde algunos de ustedes están. Y quiero que tú sepas que está bien. De que estamos luchando para enseñar y explicar, estamos luchando por ser pacientes, así como personas fueron pacientes conmigo, así como alguien fue paciente con el Dr. Sproul, así como uno de mis profesores que está aquí hoy con su esposa. De hecho, Bob, ¿estás aquí? Bob, ¿estás aquí? Por favor, ¿te puedes poner de pie? Ese es el hombre ahí, que es mi primer mentor. El que primero me ayudó a entender la fe reformada y fue paciente conmigo. Fue paciente y bondadoso con una iglesia presbiteriana en McIntyre. Ustedes que sepan dónde están, ese hombre fue paciente conmigo y yo lo rechacé, lo aborrecí. Y yo quiero asegurarme que entendamos que lo que debemos hacer es apuntarles, no a nosotros, sino a la Biblia, para seguir leyendo, seguir estudiando, al tratar de entender quién es Dios y lo que Él nos ha enseñado, lo que nos ha revelado acerca de nuestra gran salvación. Ahora, a la pregunta de nuevo. No para tratar de contestar la pregunta de una forma mejor o más allá, pero hacer unos cuantos, unas ideas que fueron de mucha ayuda para mí muchos años atrás. Yo recuerdo, había llegado al Señor y mi pastor estaba predicando Romanos y mi primer mes estaba predicando Romanos 9 y yo no le daba la mano al pastor. Yo he sido cristiano por un mes y yo sé que estaba mal. Yo no le iba a dar la mano, ni le iba a hablar a él. El pastor T.B. Bow, él era Bob, mis condolencias. Muy bien hecho. Pero una de las cosas o de la forma que me ayudó es que me hizo estudiar. Quisiera tratar de trabajar con las personas que van en proceso. Número uno, la elección es algo que Dios te da como la doctrina de la providencia. Hay otras doctrinas. Así que vamos de nuevo. ¿Quién es Dios? Es Dios soberano. Entonces después continuamos a estudiar las doctrinas que salen o fluyen de la soberanía de Dios y cómo es que Dios alcanza esas cosas y también cómo es que nos establece a nosotros como agentes morales. No tenemos una verdad en un libre albedrío y cómo es que todo esto funciona. Y una de las mejores formas que mi maestro de 4º grado, ella me decía, ¿verdad? Ella me llamaba, Ike, búscalo. Ella sabía que esa es parte del proceso de aprender. Búscalo. Entonces aquí está, para aquellos que hacen la pregunta, hay tremendos sermones que han sido predicados por estos mismos hermanos y otros hombres también que han estado en esta plataforma, pero algunos recursos que yo le mandaría, y está haciendo esto por más de 40 años, te mandaría J.I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios, es un tremendo, bien escrito. Número 2, A.W. Payne, que es bautista, La soberanía de Dios, él no toma prisioneros. Número 3, lo llevaría Spurgeon en el sermón de la elección. Número 4, lo mandaría R.C. Sproul, escogido por Dios. Usted va a ver la profundidad de la eclesiología, pero va a ver el enfoque de ser un biblicista y va a ver, esos son los que yo le motivaría que pudiera ver. Búsquelos y vea por usted mismo. Puedo añadir una cosa. Estoy canalizando mi lector interior. Creo
Yo no creo, yo no creo que hay espacio suficiente para los dos en un lugar. Yo creo que una de las piedras de tropiezo que tienen muchos con la doctrina de la elección es pensar que eso va a socavar el evangelismo o la responsabilidad humana. Pero a mí me sorprendió poderosamente unos estudios que estaba haciendo en el libro de Romanos. Cuando llegué a Romanos 9 al 11, y estaba meditando en cuanto a lo que Pablo estaba haciendo en esa sección tan densa y pesada y cómo nos está enseñando acerca de algunas de las cosas detalladas de la elección y cómo funciona esta en la historia. En el centro de esta sección, el versículo central de esa sección, ¿saben cuál es? El versículo central de Romanos del 9 al 11 es este versículo de Romanos 10. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo, yo creo que en medio de todo este desarrollo teológico maravilloso que está haciendo, pausa en lo que está planeando enseñar. Y dice, quizás no están entendiendo todo lo que dice Romanos 9 y tal vez no entiende todo lo de Romanos 11, pero no se pierdan este punto esencial. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que si te preguntas si eres elegido o reprobado, si invocas en el nombre del Señor serás salvo. Si te preguntas si eres parte del remanente o parte de la plenitud, creo que son lo mismo, pero es otro tema. Si no sabes dónde estás o qué eres o lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, te prometo una cosa: si invocas el nombre del Señor serás salvo. Nunca perdamos de vista cuando discutemos la elección esta gran verdad. Yo me sorprendí cuando no dijiste Dort ni no mencionaste al responder la pregunta. Pensé que sería... Yo lo voy a hacer por ti. En adición a esos 4 libros, vamos a añadir el Salvar la Reforma, el libro sobre los Dort. Necesitamos tener esta doctrina de la elección correcta, así que pasemos tiempo ahí. Y Dort comienza con la elección. No es tulip, es ultip, es la elección incondicional, el comienzo de la soteriología reformada. Pero cuando llegamos a la expiación limitada y hablamos de evangelismo, misiones, ahí es el punto difícil para esta doctrina de la elección. El evangelio tiene que ser predicado promiscuamente, no una palabra típica usada por teólogos. El evangelio debe ser predicado promiscuamente a todas las personas. Ese es el documento que establece y codifica en un sentido el entendimiento reformado y lo que hace eco a tu comentario del llamado al evangelismo y las misiones. Y esa palabra promiscuo significa libre, simplemente para tener de una manera clara de decirlo. Y antes de que todos salgan corriendo para ir a comprar sus cánones de Dort, y cuando lean la primera cabeza de doctrina, que lo van a hacer, no tienen un libre albedrío cuando se trata de eso. Cuando lleguen a esa primera cabeza de doctrina van a notar que los cánones realmente no hablan de la elección sino hasta los artículos 6 y 7. Así que no se salten los primeros 5 artículos que hablan acerca de cómo todos los hombres están en pecado, cómo Dios envió a Cristo al mundo para salvar a los pecadores, de cómo el Espíritu Santo envía a predicadores a predicar a Cristo para salvar a los pecadores, de cómo obra el Espíritu Santo el arrepentimiento y la fe de los pecadores que escuchan la palabra predicada. Y entonces hasta el artículo 6 dice, ¿por qué algunos creen y otros no? Esa es la pregunta. Porque la respuesta es, o crees
porque eres mejor, un poco mejor que esos incrédulos, o crees porque eres un pecador al que Dios en su misericordia le ha dado el don de la fe. Y realmente es mejor creer lo segundo que lo primero. ¿Han escuchado la historia del arminiano que estaba bajando las escaleras, se cayó y se cayó sobre su rostro? Dijo, Dios, ¿por qué me pasó esto? Y el calvinista estaba caminando y también cayó y cayó sobre su rostro y dijo, ya pasó ya esto. Cuando se trata de la soberanía de Dios y se trata de la responsabilidad de los hombres, sí, Bob. Este es el tipo de doctrina que arruina la doctrina, pero bueno, sigue. Es importante que nosotros recordemos, como tú estabas diciendo, Bob, cuando se trata de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, no tenemos todas las respuestas. Es muy importante que señalemos eso. Dios nos da algunas respuestas, nos revela primariamente primarias y causalidad secundaria, pero nosotros no siempre lo podemos descifrar todo. El Espíritu Santo toma todas las ecuaciones matemáticas de la fe cristiana. El Espíritu Santo es uno que se mueve. Él hace cosas que no siempre entendemos, no podemos descifrar cómo las cosas se conectan. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un misterio para nosotros en cierto nivel. No tenemos todas las respuestas. Tenemos que confiar en Dios, y confiar en Dios es mucho más difícil que obedecerle. Tenemos que descansar en Él, descansar en su voluntad perfecta. Nos pasa cuando enfrentamos pruebas en la vida. ¿Por qué tú permitiste que esto pasara, Dios, a mí? No sabemos todas las razones para eso. Pero tenemos que confiar, tenemos que descansar en la fe que nos ha dado. Si tu departamento de recursos humanos te invita a tomar un entrenamiento que va en contra de la enseñanza bíblica, ¿sería correcto contestar su petición con lo que con lo que ellos quieren escuchar para tratar de obviar y tener, verdad, problemáticas o evitar estos entrenamientos o posiblemente hasta perder el trabajo? No. No está bien. Será mejor hablar con el director y buscar otro trabajo. O darle una razón, ¿verdad? Una opción creativa, Sadrach, Mesach y Abednego, y ¿verdad? Cuando fueron confrontados con algo, no vamos a hacer la discusión de por qué no lo van a comer en la mesa del rey, pero estaban dispuestos a competir. Ponnos en la competición, ¿verdad? Esto es lo que nosotros podemos hacer para poder alcanzar. ¿Cuál es su objetivo en esto? Dame cuál es. Entonces tú le explicas tu perspectiva y lo que tú quieres hacer y trae eso y decirle, ahora vamos a ver entonces, vamos a competir y vamos a ver qué pasa en términos de cómo vamos a responder al reto del día de hoy. Tal vez son asuntos de igualdad. Yo llevaría la oportunidad de presentar su caso y presentar cómo usted haría el entrenamiento correcto para que usted sea la persona más efectiva en esa compañía. Y yo les daría la oportunidad de responder. He estado pensando mucho en esto. Tuvimos una pregunta en el panel de las preguntas difíciles. Estamos hablando aquí de vivir. Estamos hablando de vivir como cristianos. Y desde luego, el libro en el que pensamos, que es el libro bíblico, que habla acerca de una vida en sabiduría, es el libro de Proverbios. Y al pensar sobre esto anoche, la frase que es clave para este libro es el temor del Señor. Está lleno de estos consejos prácticos sobre relaciones, dinero, trabajo. Nos ama leer el proverbio del día para poder ser sabios al vivir. Pero a lo largo de todo el libro, léelo y busca
por cuántas veces el temor del Señor aparece. Y se me ocurrió, y de esto es de qué se trata. Es la doctrina de Dios. Es fundamental para todo entender quién es Dios. Eso está a la raíz de nuestra vida, el centro de nuestra vida, el temor del Señor. Ahora podemos hablar de cómo puedo yo enfrentarme a esto o aquello en mi vida, cómo yo puedo vivir como empleado, cómo puedo tener las relaciones familiares, pero tenemos que tener este temor del Señor ahí. Hay momentos, esto es lo que el Dr. Sproul nos enseñó. Estamos olvidando continuamente quién es Dios y debemos estar recordándonos quién es Dios. Y todas estas preguntas éticas que son un reto hoy, el fundamento es el temor del Señor. Ahora vamos a tratar esas preguntas. Yo pienso en un joven que escuché que era un reformado, un cristiano reformado, que fue a una secundaria luterana y tuvo que tomar clases de religión en secundaria y le enseñaron entendiblemente la teología luterana y nunca estaba seguro cómo responder a las preguntas teológicas que se le ponían en los exámenes y sabiamente llegó a la conclusión de que empezaría su respuesta diciendo los luteranos creen y dar la respuesta luterana y luego pero yo creo esto y ponía la respuesta reformada y quizá un reformado sabio, un cristiano sabio que podría hacer algo parecido. Yo sé que a ustedes les gustaría que yo diga después del seminario que he estado poniendo mucha atención y les gustaría que yo diga esto, pero como cristiano yo creo esto y vivo en un país donde hay libertad de religión y no quieren escuchar a mi abogado. Bueno, yo creo que no deberíamos pasar a esa opción. Yo creo que hay otro beneficio en eso. Yo he estado amigos con un individuo que 3 veces ha tenido que ir a la corte y el problema no es que está tratando de mantener su trabajo, es lo que Pablo estaba haciendo cuando él hizo esas apelaciones a César. Él estaba dispuesto, obviamente él está dispuesto a morir por esto, pero lo que estaba tratando de hacer es de poder preparar algo o dejar algo para la próxima generación y se está parando con esta declaración y está mostrando que sus propias inconsistencias dentro de su propia ley. Y yo creo que entonces hay un lugar para eso. Debemos estar dispuestos en nuestra cultura. Como estaba diciendo anteriormente, esto es una revolución y la revolución no es buscando ser acomodados o de parte de nosotros. No están buscando eso, están buscando una toleración. Una revolución es un llamado a condenar lo que antes celebrabas y celebrar lo que antes condenabas. Eso es lo que es una revolución. Es llamando que vaya a cerrar o a terminar y no voy a esperar que la persecución en contra de la vida de una persona, sino en contra de la forma que usted va a ganar su vida. Así que vamos a decirle al Departamento de Recursos Humanos, yo no voy a mentir, yo no voy. Así que tenemos que estar listos para poder decir la verdad. Pero también tenemos que dar verdad una explicación, defender la fe sin ser ofensivos, para contender con la fe sin ser contenciosos. Así, escuchan la palabra de usted en amor y aquí es donde sí voy a decir, yo quiero hacer esto muy claro, quiero que entienda. Ahora, si hay cosas legales por la razón o el beneficio de otro, es apropiado que usted busque esos pasos de una forma que honre al Señor y siempre esté dispuesto para sacrificar todo por Cristo. Bueno, hemos escuchado muy buenas recomendaciones para libros, así vamos a tomar un receso y damos gracias a los panelistas.